parece? Le pido ahora su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Voy a estar hablando sobre las características de los hombres de los últimos tiempos. Características de los hombres de los últimos tiempos. Aleluya. Hay un carácter que se ha desarrollado en la humanidad que no es bueno. Amén. Hay un carácter que se ha desarrollado en la sociedad que está afectando, hermanos. Amén. Y Pablo de una forma profética escribe, hermanos, amén, para estos tiempos. Sin duda no erra en la palabra que está escribiendo. Es exacto en la palabra y aquí vamos a leer un poco de ello. Estamos ahí, segunda de Timoteo, hermanos 3, del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor, porque hoy en este día, Señor, tu palabra va a ser hablada, va a ser dada y va a ser entregada al corazón de la iglesia, como siempre, Señor. Y nosotros, Señor, los que la recibimos, vamos a ser responsables. ¿Qué hacemos con esa palabra que tú nos vas a dar en el día de hoy, Padre? Yo te pido que tú hables con denuedo tu palabra, que uses tus labios, Señor. Yo solo soy el instrumento, yo solamente soy el vaso, soy el barro, Señor, que tú vas a usar, Señor, para traer esta palabra. Te pido, Señor, que me uses, Señor, que uses mi mente, mi corazón, mi espíritu, que lo haga con disposición. Padre, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vuelvo a repetir, vamos a hablar bajo el tema características de los hombres de los postreros días. Amén. Características, o como quiera decirlo, de los últimos tiempos. Amén, es lo mismo. Características de los hombres de los últimos o de los postreros días. Hermanos, me gusta la primera. Hay una serie de las características de estos hombres, hermanos, que abarca 3 versículos. De puras características de cómo son los hombres en los últimos tiempos. Y cuando nosotros leemos la palabra y miramos el panorama en que estamos viviendo, la gente cómo está viviendo, nos damos real cuenta que realmente es un carácter que se ha estado desarrollando en la vida, en los corazones de la gente, de la sociedad, y muchas de las veces aún dentro de la iglesia también, hermanos, en algunos creyentes se ha desarrollado este carácter también. Amén. Pablo habla tanto a los de afuera como también a los de adentro. Amén. Dice Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Y Pablo no se está equivocando al decir esto: vendrán tiempos peligrosos. Y creo yo que ya estamos en los tiempos peligrosos. Amén. Estamos en el tiempo difíciles. Estamos en los tiempos donde la maldad ha crecido en gran manera, hermanos. Estamos en el tiempo donde la gente ha adaptado un carácter terrible, hermanos. La sociedad, los gobiernos han adoptado un carácter terrible, hermanos, que va de mal en peor, de continuo, de mal en peor. Y luego mire por qué esos días vendrán, por qué vendrán esos días peligrosos, o por qué estamos viviendo en los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la razón. Y todas estas características que lee: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Todas esas características se suman, hermanos, al carácter. Y eso es lo que provoca que los tiempos sean peligrosos. En sí, los tiempos no son malos. Amén. A veces la gente dice: estamos en tiempos malos. No, los tiempos no son malos. Es la gente que hace que los tiempos sean malos. Amén. En Dios establece los tiempos y los tiempos son buenos
y traen un buen propósito los tiempos de que Dios establece sobre la tierra, pero son los hombres malos que hacen que el tiempo sea malo. Amén. Son los hombres malos que hacen, hermanos, que las etapas sean malas. Son las malas generaciones, son las naciones, son los pueblos, son las ciudades, son las familias, son las hermanos, son los individuos, individualmente hablando, que contribuyen a que esos tiempos sean malos. Amén. Puesto que la maldad que hace que los tiempos sean malos nace, se alberga en el corazón del hombre y nace del corazón del hombre, y al momento que se manifiesta en el ambiente provoca, hermanos, que el tiempo se llene de maldad. Entonces los días son malos porque la gente es mala. Amén. La gente que vive en estos días es mala, y sin duda lo podemos mirar, hermanos. Amén. Imagínese usted, no sé si miró en Ucrania lo que sucedió, el masacre que sucedió, de tantas personas muertas, mujeres violadas, niños violados, gente asesinada, hermanos, en una fosa común, y pues ahí echándose la culpa a unos a otros. Pero lo que yo sí sé, que eso lo hicieron los hombres, amén, perversos y malvados. Quien haya sido, Ucrania dice que Rusia, Rusia dice que Ucrania, quienes hayan sido, hermanos, no, eso es características de los hombres malos y perversos que realmente estamos viviendo, que están viviendo en estos tiempos. Amén. Nuestros países también, el secuestro, el asesinato, en mi país han dado de que cuando secuestran a la gente, pues a veces los mutilan o les cortan la cabeza. Gente cruel, hermanos, gente mala, y hace que los tiempos sean malos. Las ciudades entren en tiempos, en temporadas malas. Amén. Las familias entran en temporadas malas por esta gente perversa, hermanos, que contagia el tiempo en que estamos viviendo. Pero no nos debe de extrañar esto, hermano. Esta es una palabra que, aunque Pablo nunca se consideró un profeta, Pablo está profetizando para los últimos tiempos, hermanos. Amén. Y miramos, hermanos, que aunque Pablo nunca se consideró un profeta, Pablo está acertando a lo que palabra que Pablo está dando. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, amén. Pablo habla de los postreros días. Pablo no está hablando de sus días, Pablo está hablando de nuestros días, amén, de nuestro tiempo. Es de ahí donde Pablo está hablando, hermanos. En otras palabras, está profetizando, hermanos, de los tiempos peligrosos por causa de la gente mala. Y ya miramos la serie, una serie, hermanos, del carácter. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Y mire, una serie de las características de los hombres malos de los últimos tiempos. Y como vuelvo a repetir, creo que Pablo está acertando en la palabra, puesto que nosotros somos testigos, hermanos, amén, de lo que Pablo escribió hace aproximadamente cerca de 2000 años. Pablo escribe esta palabra, hermanos, y queda ahí redactada, y a hoy, hermanos, miramos el cumplimiento de esa palabra. Estamos en ese tiempo. Dice, el carácter de los hombres y mujeres en esta época está siendo afectada, o están siendo afectados, hermanos, las personas, los caracteres, por las situaciones, lo que se está viviendo, hermanos, de diferentes ámbitos, diferentes situaciones. La gente, la liberalismo que se está viviendo, la accesibilidad, hermanos, a través de las redes sociales. La gente tiene más acceso a la información, la gente puede hacer más cosas, hermanos, amén. Hay gente que usa la información para hacer más perversidad. Hay gente que usa las redes sociales para extender más la perversidad. Y bueno, yo creo que ese ha sido un elemento que los seres humanos han usado, hermanos, para transportar esa maldad en estos últimos tiempos. Acuérdese que en los tiempos de Noé había una generación malvada también, que dice la escritura que estaban de continuo al mal, amén. Estaban inclinados al mal,
Y esto, hermanos, pues irritó a Dios, airó a Dios, de tal forma que Dios quería rehacer al hombre de la faz de la tierra, quería terminarlo, quería dar el exterminio completo al hombre de la faz de la tierra, pero su misericordia, hermanos, alcanzó todavía a una familia, a la familia de Noé, y esto provocó que todavía hombres quedaran sobre la faz de la tierra. Pero nuevamente la línea de maldición se volvió a extender por medio de su hijo Cam, que fue el que miró la desnudez de su padre. Se extendió esa línea de maldición nuevamente y sucesivamente. Dios ha querido limpiar, hermanos, pero nuevamente se vuelve a esparcir la maldad. Y creo yo que la escritura dice que como en los tiempos de Noé, así serán los últimos tiempos. Cuando habla de los tiempos de Noé, caracteriza tanto al mensaje que Noé está dando, el plan de salvación, y sobre todo al carácter de las personas que estaban viviendo en esos tiempos. Bueno, pues se puede decir que eran últimos tiempos también, porque, hermanos, el mundo llegó a un fin, de cierta forma, por un diluvio. Entonces, hermanos, estamos en la víspera del fin de los tiempos. Estamos a poco de entrar en lo que viene siendo el fin de los tiempos, y está el evangelismo, hermanos, está en una área mundial. Estamos a un periodo de evangelización mundial. Se está expandiendo el evangelio por todas partes, pero la maldad también se está expandiendo. Miramos mucha gente aceptando a Dios, pero muchísima gente rechazando la palabra del Señor, burlándose del evangelio, así como se burlaban de Noé en aquel tiempo, mis hermanos, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo va a suceder, hermanos, hasta que venga el fin y se los lleve a todos ellos, los que no creyeron. Entonces, mis hermanos, estoy dando una característica de realmente cómo son los hombres de los últimos tiempos y cómo hoy en este tiempo se ha multiplicado esa maldad. Dice: el amor, la moral, la familia, la amistad y las buenas costumbres parecen valores del pasado. Parece que, hermanos, fue a una historia. Todas estas características, hermanos, la gente parece que cree que ya no las tiene que practicar. Amén. Ya no está en el corazón de los seres humanos. No estoy hablando de una generalidad, pero sí estoy hablando, hermanos, en una mayoría. La mayor parte de las personas, el amor, la moral, la familia, la amistad y las buenas costumbres, hermanos, para ellos ya es parte del pasado. Ellos no creen en eso, hermanos. Amén. Ellos no tienen eso en sus vidas. Esto aumenta, esto hace que se aumente. Esto es lo que provoca que el carácter de ellos sea el carácter de un hombre malo, sea el carácter de una mujer mala. Entonces dice: estos valores están mermando a medida que pasa el tiempo, cada vez más. Poco a poco parece que esto se va extinguiendo de la tierra, mis hermanos. Amén. Están escasos. Ya muy pocos se enseñan los valores. En las escuelas solo educan, pero ya no están enseñando valores. Al contrario, hermanos, están eliminando los valores espirituales. Poco a poco han ido sacando, hermanos, la Biblia, las enseñanzas bíblicas de la iglesia. Por lo general están, hermanos, degradando el valor familiar también, el valor matrimonial. Están inculcando, están enseñando a sus hijos otras cosas, aberraciones, hermanos, que ellos crezcan bajo otras creencias donde ya no se le da valor a lo familiar, cuando el matrimonio es algo instituido por el Señor, hermanos. Entonces miramos estas grandes sociedades, estos lugares educativos, como, hermanos, ya no practican esos valores tan importantes, ya no lo inculcan en la vida de las nuevas generaciones, en los jóvenes ya no los enseñan, hermanos. Y esto también es otra cosa que se suma, hermanos, al deterioro del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Amén. Entonces estamos mirando qué es lo que está sumando a ese carácter. Dice: estos valores están mermando a medida que se pasa el tiempo. Ya no como le dije hace un momento, ya no los enseñan. Amén. Del gobierno ya están sacando, hermanos, amén, los principios bíblicos.
están sacando, hermanos, a Dios del gobierno. Ellos ya no confían en Dios, ellos confían en ellos mismos. En la antigüedad se hacían oraciones, el gobierno hacía oraciones, aceptaban Biblia, aceptaban consejos de la palabra del Señor dentro del gobierno. Pues todas esas enseñanzas, hermanos, ya las rechazaron, ya las sacaron. Otras, las familias, hermanos, la mayor parte de las familias, de entre 10 familias, quizás 2 son creyentes, o 2 son cristianos, o 3 familias, póngale, que sean cristianos, y de esas 3 que son cristianos, una familia nada más es verdaderamente cristiana. Amén. Entonces hermanos, hay un calcomer espiritual continuo, moral, espiritualmente continuo del corazón, de la vida del hombre, de tal forma que el hombre está cayendo en una decadencia espiritual y se está sumando a esos hombres con características perversas, malos, malvados en los últimos tiempos. Y eso es lo que provoca que en los últimos tiempos, los postreros tiempos, sean tiempos peligrosos, como dijo Pablo. Amén. Entonces nosotros solamente a veces nos enfocamos en mirar el mal que se presenta, pero a veces no conocemos a veces sus raíces, no conocemos realmente las formas de donde nace. Amén. A veces no sabemos los descuidos, a veces las faltas de principios, de enseñanzas que se dejan de dar en las personas, hermanos, la alteración de enseñanzas erradas, aberraciones nuevas que se están enseñando y que se están inculcando en los niños, en las nuevas generaciones. Esto está provocando, está contribuyendo con el aumento de la maldad. Y por eso es que mire, si ahorita los días son malos, si estos últimos días son peligrosos, son malos, hermanos, los que vienen van a ser todavía más terribles. Amén. Porque el hombre va de continuo al mal. Amén. Dije que va de continuo al mal. Y si el mal va aumentando, quiere decir que el carácter de los hombres está empeorando cada día, cada día. Usted va a ver hombres cada vez peores. Jesús mismo habló, el amor de muchos se enfriará. Amén. Esto alude también a lo que Pablo está diciendo, lo que Jesús dijo. El amor de una persona frío, eso hace que sea una persona cruel. Amén. Que sea una persona que adopta este tipo de carácter, estas características, y que hacen que la persona sea mala. Entonces aquí Pablo, una de las primeras señales que empieza a mencionar es el amor. Amén. Entonces ellos no tienen amor. Jesús habla, el amor de muchos se enfriará. Si usted se fija, la palabra de Pablo, de Jesús y de Pablo se asemeja. Están diciendo lo mismo, que aunque Pablo lo define en muchas características, Jesús lo dice de una vez en un carácter, el carácter que gobierna todos los caracteres. Amén. Que viene siendo el amor. Si hay amor, hermanos, va a haber frutos buenos, agradables en la vida de la persona. Pero si no hay amor, pues entonces va a haber un carácter malvado en la vida de las personas. Entonces estamos definiendo y describiendo realmente cómo viene, cómo se provocó, que hace que las personas sean malas y que hace que el tiempo sea malo en los últimos tiempos. Por ende, el verdadero amor se está enfriando. Esto es lo que Jesús dijo. La inmoralidad que quiere sustituir la moral. Oiga, tratando de hacer un intercambio, y lo tratan de hacer, quieren hacer este intercambio de la inmoral, tratando de suplir o suplantar la inmoralidad, tratando de suplantar la moral. Hermanos, ellos lo están haciendo de una forma tan astuta, de una forma tan sagaz, que ellos están tratando de decirnos que lo que están haciendo es justo. Amén. Que lo que ellos están haciendo es bueno, que el cambio que están haciendo, del cambio de inmoral por la moral, ellos están diciendo que es beneficioso para la sociedad. Hermanos, mire el gran engaño, mire la gran astucia y la gran mentira de Satanás. Amén. Así como Satanás vino en el huerto del Edén y le dijo a Adán y a Eva que si ellos desobedecían a Dios, iban a recibir algo bueno. Amén. Que era algo bueno que ellos desobedecieran a Dios, iban a ser beneficiados. Eso es lo mismo, mis hermanos. Se están tratando de suplantar la inmoralidad por la moral,
en la vida del ser humano, de las personas, diciéndoles que esto va a ser algo bueno, que esto va a ser algo nutritivo para la vida moral y espiritual de las personas, cuando realmente esto, hermano, realmente esto los va a llevar a ser más malos y más perversos. Una persona inmoral es una persona malvada, es una persona mala, es una persona sin amor, amén. Esta es una persona inmoral, pecaminosa, hermanos, amén. Es una persona pecadora, es una persona que está intestada de todo mal, dijo Pablo también, amén. Está intestada de todo mal, de toda contaminación, de todo lo perverso. Esta es una persona inmoral. Y sin embargo, una persona moral es aquella persona que conoce el amor, practica lo bueno, es benigno, es amable, mis amados hermanos, es social, es tratable, amén, es enseñable. Es una persona moral, es educada. Hay muchas características que aluden a lo moral, así como muchas características que aluden a lo inmoral también. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender como iglesia, que nos están haciendo un intercambio, amén, nos están haciendo una jugada, están tratando de engañar a la sociedad. Por eso dice mirar que nadie, Pablo mismo dice mirar, al rato vamos a mencionar esto, Pablo mismo dice mirar que nadie os engañe. Ahorita la actitud de la iglesia es mirar que nadie nos engañe, hermanos, amén. Porque mire cómo dice Pablo que vienen estos: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitar. Pablo da consejos, da dos consejos muy sobresalientes aquí, amén. Una, que nosotros los caractericemos, que los miremos, porque ellos tendrán apariencia de piedad. Y luego también al final dice: a estos evitar. Nosotros tenemos que ser muy sabios, hermanos, con quien nosotros nos vamos a influenciar en estos últimos tiempos, amén. No porque usted, mire, esto se trata tanto en el ámbito allá afuera como aquí adentro también de la iglesia, amén. A veces nosotros nos enrolamos con personas que tienen una apariencia de piedad, hermanos, pero por dentro son terribles, amén. Por dentro son tremendos, hermanos. Mire, por dentro no tienen amor. Por dentro, hermanos, son amadores de sí mismos, son ávaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, desobedientes, amén, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Entre esas características, muchas de ellas se adaptan al carácter de muchos cristianos, hermanos. Uno como pastor trata a la iglesia y uno como pastor muchas de las veces alcanza a descubrir estos tipos de caracteres dentro de la iglesia, amén. Y el problema es que hay personas que se asocian con este tipo de personas solo porque les ven apariencia de piedad, amén. Solo porque viene bien bonito, con una buena corbata, bien peinadito, bien arregladito, un vestido largo, un velo bien bonito, un peinado bonito, y trae apariencia de piedad, pero tiene muchas características de estas, de las que menciona Pablo. Y muchos, el problema no es tanto eso. Podemos tratar unas 2, 3 personas que salgan con este carácter, podemos tratar y podemos lidiar con ellos, amén. Pero el problema es cuando algunos no lo evitan. Además, inclusive muchos hasta los aceptan como guías espirituales. Muchos aceptan este tipo de personas como consejeros, como sus consejeras, como padres o como madres espirituales, y entran bajo la asesoría, bajo el consejo de ellos, olvidándose que tienen un pastor, y ellos los mentorean. Y luego esta persona que no evitó a esta otra persona, conociéndolos, por eso asegúrese leer una y otra vez segunda de Timoteo 3, 1 al 5, para que usted aprenda
a discernir y aprenda a mirar el carácter de su hermano y de su hermana, hermano. No me diga que no pasa así. A Sansón lo tumbó Dalila, a Adán lo tumbó Eva. No me diga que no es así. Eso puede suceder aún dentro de la iglesia. Por eso tenga cuidado. Por eso dice el dicho allá afuera: mira con quién andas y te diré quién eres. Yo literalmente he visto personas que adoptan el carácter. Y gloria a Dios cuando es bueno. Amén. Gloria a Dios cuando imitan lo bueno. Ser imitadores de lo bueno, dijo Pablo, y no de lo malo. Y gloria a Dios cuando imitan lo bueno de un hermano o una hermana que tiene un buen carácter. Pero hermanos, cuando van a imitar el carácter sabiendo que es malo, sabiendo que esa persona es mala, y tú la aceptas, te confabulas con ella, te amistas con ella, te sientas a cenar con ella, te pones a comer con ella, convives con ella. Pero es mi amigo, es mi amiga, pero usted es cristiano y ante todo usted le debe lealtad a Dios primero. Amén. A menos que usted sea muy sabio y muy maduro. Mire, si usted va y se confabula con una persona, y si usted es sabio y es maduro, estoy seguro que esa persona va a componer su vida con la compañía suya. Pero cuando esa persona le contagia con el carácter de ella, usted no es maduro y usted no es sabio, usted está cayendo en la red también. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no tengo problema que usted vaya y se junte con una persona que tiene un mal carácter. Si usted es maduro y usted ha crecido y usted tiene un buen carácter, y con su buen carácter usted contagia a esa persona. Pero casi por lo general no sucede así. Casi por lo general parece que el diablo tiene más influencia, y casi por lo general, hermanos, son más los que terminan confabulados por gente mala que por gente buena. Amén. Y a veces el hermano ahí anda ya igual. Se hacen copias exactitas, copias iguales. Actúan iguales, hermanos. Amén. Eso ya a veces, no sé si la iglesia se da cuenta, algunos de ustedes se dan cuenta, yo no sé si ustedes mismos se dan cuenta, pero yo sí me doy cuenta, hermanos. Yo creo que yo no estoy aquí por ignorante, ni por ciego. Amén. Yo creo que el Señor me ha tenido aquí por casi 17 años ya, porque algo hemos estado haciendo. Amén. Entonces estamos haciendo y hemos conocido la iglesia, conozco la iglesia, conozco la obra del Señor, conozco a cada uno de ustedes y sé cuando ustedes caen dentro de estas situaciones. Por eso es que el consejo de Pablo es: a estos evitar. A estos evitar. Amén. Si usted no es suficientemente maduro que usted pueda contrarrestar todos estos caracteres y que usted pueda ayudar la vida de otros, si cree que no va a poder con eso, evítelo. Evítelo. Porque usted corre el riesgo de terminar con el mismo problema, mis hermanos. Amén. Y termina con un carácter de gente mala. Hay gente mala, hermano. Fuera y aún dentro de la iglesia hay gente mala que tiene el corazón malo. Entonces ese es el consejo de Pablo: a estos evitar. Este es el consejo que le damos hoy también a usted a través de las escrituras: a estos evitar. Las familias se desintegran debido a una ola de divorcios, hermanos. Amén. Estamos en los últimos tiempos y esto, hermanos, parece que, hermanos, ha sido como una plaga que ha llegado hoy en la actualidad. Dice: las buenas costumbres se han transformado en malos hábitos. Esto es lo que está sucediendo el día de hoy. Amén. Desmiéntanme ustedes. Amén. Dígame si me estoy equivocando con lo que le estoy diciendo. Yo creo que hay una razón en lo que yo estoy hablando. Si Pablo acertó y yo voy predicando la palabra que Pablo dijo, hermanos, creo yo con todo mi corazón que estoy acertando al tiempo que estamos viviendo. Cada quien quiere caminar de acuerdo a sus reglas. Amén. Estas son las características, lo que está trayendo ese problema. Y a las que aprueba este sistema de gobierno altamente, y a las que aprueba este sistema de gobierno altamente contaminado, mis hermanos. Entonces todas estas son cosas que el gobierno está aprobando, hermanos. Son cosas que lo están haciendo legal. Amén. Entonces son cosas que, hermanos, ya no las ven como algo que no es normal, las ven como algo normal. Está bien. Es que mira los tiempos que estamos viviendo. Oiga, primero el hombre con su mal contamina
el tiempo y lo hace malo. Y luego después que el hombre mismo que contaminó al tiempo, que hizo que los tiempos fueran malos, el mismo hombre culpa al tiempo que es malo. Fíjese cómo somos, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Contaminamos al tiempo y hacemos que el tiempo sea malo. Y luego decimos, no, es que mira, los tiempos son malos. Pues tiene que pasar esto. Oiga, la gente dice que tiene que suceder después que lo provocó que sucediera. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que estamos en un periodo de un engaño. Dice, y a las que aprueban estar 7, bueno, ya está, ya en ese punto. Dice, ¿por qué se manifiesta estas actitudes? Vamos a ver por qué razón se manifiestan todo este tipo de actitudes de lo que hemos estado hablando. Porque la gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere de Dios. La gente no quiere oír de Dios. Por eso es que el hombre cada vez más se va hundiendo en ese carácter. Se va hundiendo en su propia maldad. Muchos no aprueban tener en cuenta a Dios. Muchos no aprueban tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, hacen cosas que no convienen. Mire lo que dice la Escritura. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Oiga, a pesar de que saben que hay condenación por tener esa actitud. Yo creo que aquí suma la iglesia. Yo creo que aquí le está hablando a gente con conocimiento y con entendimiento de la palabra del Señor, con conocimientos bíblicos. Yo creo que aquí está aludiendo a la iglesia. Saben y entienden, conocen claramente que esas cosas son juzgadas por Dios y que viene juicio de Dios, y que practicar todas estas cosas que acabo de mencionar, dice que eso los hace dignos de muerte. Están muertos espiritualmente hablando. Amén. Yo creo que esta palabra es clara, mis hermanos. Esto es una advertencia para la gente allá afuera, pero es una advertencia también para la iglesia, a los que estamos aquí adentro. Por eso Pablo no se equivoca cuando dice muy claramente, a estos evitar. Y si nos vamos un poquito más profundo y nos adentramos un poco más, también pudiéramos decir, evitar ser ese tipo de gente también. Evitar ese carácter de personas. Pues hay un trabajo grande para la iglesia. La iglesia tenemos que estar observando y tenemos que estar mirando, mis hermanos, tenemos que estar discerniendo los tiempos que estamos mirando. Tenemos que estarnos cuidando, mirar que nadie os engañe por todas áreas, hermanos. Estamos en el tiempo del engaño pleno, hermanos. Hay un engaño de astucia que el diablo está usando como artimaña para hacer caer especialmente a la iglesia. Los engañados, diablo ya no tiene problema, ya los engañó. Pero aquellos que todavía no han sido engañados son los que el diablo busca, y esa es la iglesia. La iglesia, nosotros, hermanos, debemos, en lugar de estar enredados en necedades, en tonterías, en cosas infructuosas, en lo que yo quiero, a mí no me gusta, en lugar de estar enredados en esas tonterías, deberíamos de estar, hermanos, estar vigilantes. Deberíamos de estar velando. Deberíamos de estar cuidando, deberíamos de cuidarnos no tanto los unos a los otros, póngale que eso también es bueno, pero ya más que todo el tiempo que estamos viviendo, cuidarnos los unos de los otros. Hay una diferencia, cuidar los unos a los otros, que cuidarnos los unos de los otros, ¿verdad? Y yo creo que hay que pasar al extremo del cuidado. Ya no es solo cuidar a mi hermano, sino cuidarme de mi hermano. Sí, hermano, Judas andaba con Jesús, muy amable con él, les contaba el tesoro, el dinero. Pero mientras andaba ahí, lo andaba vendiendo por 30 piezas de plata. Lo andaba negociando. Mientras andaba ahí, andaba con él. Amén. Entonces, por eso le digo yo a usted,
Oiga, es un carácter que se desarrolla, el carácter de la traición también. Traicioneros, dice aquí. Amén. Pablo dice que también hay traicioneros. Hay gente que traiciona. Aquí vienen y te miran como hermano, como el pastor o como el ministro, pero allá te traicionan, hermano. Allá te sacan la garra. Allá en sus trabajos, allá con otra gente o allá con el hermano con el que trabaja junto, de la misma iglesia, que se juntan, sientan juntos en la iglesia y que hablan en lengua, los dos en el altar. Allá te traicionan. Allá. El que se sienta a la mesa contigo te traicionó, ya te entregó. Amén. Y viene y te dice aquí paz de Cristo, hermano, pero ya te traicionó. Amén. Entonces, no solamente cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos de los otros. Le voy a decir esto y a lo mejor soy muy fuerte, pero yo me cuido de ustedes. Y ustedes deberían de cuidarse de mí. Amén. Estamos en estos tiempos, no se sorprenda. Si no hace este trabajo, entonces es descuidado. Pero debemos de cuidarnos, hermanos. Amén. Debemos de cuidarnos. No crean que la gente que traiciona o la gente que nos traiciona o la gente que me traiciona porque me descuido. Yo sabía que iban a traicionar, de antemano sabíamos. Amén. Sí. Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía de antemano, estaba profetizado. Y luego, ¿por qué lo traicionó si Jesús sabía? Porque Dios no lo quiso librar. Era necesario que así pasara. A veces es necesario dejar que la traición se manifieste, porque si no, si el Señor le dice a Judas: mira, Judas, sé que ya me estás vendiendo con tiempo. Judas ya lo traía en el corazón de una forma o de otra, después lo iba a traicionar. Amén. De una forma o de otra lo iba a hacer, porque ya lo traía en el corazón. Hay gente que ya lo trae en el corazón. Son malos desde el principio. Y pasaron los años y todavía siguen siendo malos. No han cambiado su corazón. Han intentado cambiar muchas veces, una vez y otra vez y otra vez, y así como los vuelve a intentar, los vuelve otra vez a ver que caen y regresan a la misma condición. Y hay veces, esos son los que algunos de nosotros, de algunos, yo no, algunos de los hermanos de la iglesia buscan para que los asesoren. Esos son los que les aconsejan. Esos son los que oran por ustedes. Esos son los que les dan palabras a ustedes. Y no nos estamos cuidando los unos de los otros. Por eso a veces hay daño dentro de las iglesias, porque hay descuido, porque no nos cuidamos. Sí. Aleluya. Acuérdese que el diablo no duerme. Y el diablo va a usar, ya sabe quién va a usar. Sí. Entonces, muchos de los hombres y mujeres de este tiempo son hijos de desobediencia. Muchos de las mujeres y de los hombres de este tiempo son hijos de desobediencia. Amén. Desobedientes a los padres. Hay desobediencia, hijos desobedientes. Estamos viviendo un tiempo donde los hijos son desobedientes. En la iglesia son desobedientes. Muchos no conocen a Dios y andan según sus propias concupiscencias y deseos carnales. Está hablando las características de los hombres de los últimos tiempos. Amén. Dice: en ellos se manifiesta la obra de la carne. Hay manifestación. Tenemos que tener mucho cuidado cuando a alguien se le manifiesta la obra de la carne. Es una persona que no podemos confiar. De repente se le manifiesta la obra de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a ver. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxiva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Se lo voy a decir dónde está. Gálatas 5:19. Nótelo, póngalo ahí, póngalo. Gálatas 5:19, 21. Gálatas 5:19, 21. Tráigalo como una lista de examinación.
Y cuando esté tratando a esa persona, asegúrese que en esta persona no le saca las obras de la carne, porque ya una vez que empieza a manifestar las obras de la carne, ese es un carnal, y ese carnal va a terminar a usted contagiándolo si usted no se cuida de él. Pero pastor, ¿cómo me puedo cuidar de él? Pablo lo dice rotundamente así: ¡pum! Evítalo. Manita, quiero irme a tomar un café contigo a tu casa porque tengo tantas cosas que decirte de la iglesia. Ay, son muy malas. Pues no hay café. Ay, no, ¿cómo le voy a decir a mi hermanita eso? No, pues sí, dígaselo. No lo digo yo, eso lo dice el Señor. Ahí está su palabra. Te los voy a leer más suave. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las obras de la carne. Si usted mira en la persona que usted se junta mucho, y la persona que te asesora mucho, que te habla, que te da palabra, hasta tiembla la mano. Oye, mira, si trae estas cosas es la carnota hablando, no es el Espíritu Santo. Hermano, hermana, Dios dice. Esos son los más carnalones, los que tienen que decir Dios dice. Usted en la Biblia casi muy pocas, raras veces usa frases que Dios dice. Cuando dice que Dios dice es porque Dios dijo, y no porque uno dijo que Dios decía. Cuando Dios va a hablar, Él va a hablar. El hombre no tiene que decir Dios dice, el hombre va a hablar porque es el Espíritu Santo hablando. Cuando la persona va y te dice Dios dice, es como que te está diciendo: yo tengo que asegurar que tú aceptas eso. Tengamos mucho cuidado, hermano, y puede ser un carnalón. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, laxividad. No, eso no pasa en la vida de mi amiga. Idolatría, hechicería, bueno, enemistades, pleitos, celos, ira. ¿Qué tal se enoja? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Bueno, eso ya no es asesino. Borracheras, tampoco es borracho. Orgías, cosas semejantes. Bueno, pero allá hay una. Pero yo no he visto nada, pastor. Pues no tiene el discernimiento. Por eso no ve. Pues ¿cómo? Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La frase los últimos días habla de los últimos días de la iglesia, aquellos días que preceden inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Estamos en los últimos días. Pablo no dijo en el tiempo del fin, y nosotros no estamos en el tiempo del fin. Nosotros estamos en los últimos días, que son los principios de dolores. Amén. Esos son los últimos días. Pablo está hablando en los días finales de la iglesia del Señor sobre la tierra. Amén. Y ahorita estamos en el momento donde la iglesia está a punto de ser arrebatada al reino de Dios, a la presencia de Dios. Esto quiere decir que Pablo está acertando exactamente en el tiempo que se iban a estar manifestando este tipo de hombres. Por eso es que a ellos evitar. Dice, en el Antiguo Testamento los últimos días fueron llamados el tiempo del fin. Pablo en este pasaje a Timoteo advierte que vendrían tiempos peligrosos, hermanos. Amén. Entonces Pablo está dando una advertencia: vienen tiempos peligrosos. Dígale que está a su lado: tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué hay que estar haciendo en estos tiempos peligrosos, hermanos? Hay que estar vigilando. Hay que estarnos cuidando los unos de los otros. ¿Ha visto cuántos padres matan a sus hijos? Hijos matan a sus padres. Los padres se tienen que estar cuidando. Si hay un mal carácter desarrollado, hay que cuidarnos. En la calle tenemos que andar con cuidado. Tiempos peligrosos en el original se refiere a tiempos difíciles, tiempos de terrores y duros. Tiempos de terrores y duros.
Amén. Tiempos difíciles, tiempos de terrores y tiempos duros. También debes saber. Saber es un deber. Dígale que está a su lado. Saber es un deber. Amén. El ignorante no va a poder librar su vida. Si nosotros no tenemos conocimiento, sabiduría, no vamos a poder discernir. Entonces saber es un deber. Dios nos bendice. Dios no bendice la ignorancia. Para saber hay que buscar. Debemos de estar buscando. Amén. Investigando. Hay que buscar. Pablo le dice a Timoteo que entienda estos tiempos, que los reconozca y que se informe. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Amén. Esto es lo que estamos recibiendo hoy a través de la palabra, lo que le estoy diciendo a la iglesia, hermanos, que reconozcas y que te informes. No vaya solamente ahí, no solamente caiga así nada más. Reconózcalos e infórmese. Amén. Lo que está pasando, los tiempos que se están viviendo. Dios nos instruye con una palabra, pero también debemos ver a nuestro alrededor. Entonces nosotros no porque tenemos la palabra de Dios vamos a caminar a ciegas inclinando la cabeza. La palabra nos da advertencias y en muchas ocasiones nos dice que levantemos nuestra cabeza y que miremos. Amén. Entonces nosotros debemos ir con los ojos abiertos, cuidándonos todos los días, cuidando nuestra salvación, con temor, con temblor, porque el diablo anda como león rugiente buscando almas que devorar, que destruir. El diablo por lo general no va a usar lo de allá afuera para venir a destruir la iglesia. El diablo usa lo de adentro de la iglesia que no está bien, lo malo que está dentro de la iglesia para destruir a la iglesia adentro, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, regresando al versículo, vendrán, en el griego también es asentarse sobre o permanecer. Amén. Tiempos van a venir, tiempos peligrosos, o tiempos se van a sentar, o tiempos peligrosos van a permanecer. Entonces ya creo que ya tenemos un buen tiempo con tiempos malos. Ya tenemos un buen tiempo con tiempos peligrosos. Esto quiere decir que se han asentado o están permaneciendo esos tiempos malos y van a seguir. Y van a seguir creciendo y van a seguir aumentando. Tiempos duros se asentarán, vendrán y se quedarán. Tiempos difíciles, tiempos feroces, duros de llevar y difíciles de enfrentar, van a venir, iglesia. Por eso es que hay que hacerlo con mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos que estar muy firmes en las cosas de Dios. Tenemos que estar con los ojos espirituales abiertos. Tenemos que tener un don, hermanos, superior de revelación, de discernimiento. Que en cuanto usted oiga hablar la persona, usted pueda discernir el espíritu de esa persona. Por eso cuando alguien le hable, usted mire cómo esa persona habla. Amén. Porque el corazón de ella se manifiesta de las palabras que hablan, porque del corazón habla la boca. Y esa persona le va a decir quién es ella en su forma de hablar. Es la manera que usted va a conocer a la persona interiormente, hermanos. De una forma, no se me duerman, por favorcito. De una forma o de otra, esas personas van a entregarle la identidad de ellos a usted. Pero si usted, amado hermano, mira con detenimiento, oye, escucha con discernimiento, sea observativo, amado hermano, en la forma que le están hablando, lo que le están diciendo. Entonces por eso es bueno aprender a tener conversación con personas, para conocer a las personas. Las personas se conocen más por la comunicación, hermanos, que por la apariencia. Si usted realmente quiere conocer a alguien, déjelo hablar, deje que se exprese, deje que enseñe lo que trae en su corazón. Y lo que este individuo trae en su corazón, eso es él. Tarde que temprano, en algún momento lo manifiesta. Si quiere aprender a cuidarse de alguien o confiar en alguien, óigalo hablar,
y dígale a Dios que le dé el discernimiento para que usted descubra su corazón. Amén. Que no sea lo contrario, que lo malo no descubra el corazón suyo y le robe la bendición. Dalila descubrió el corazón de Sansón. Sansón le enseñó su corazón y supo dónde estaba el secreto de su fuerza. El diablo está tratando, por eso tenemos que tener mucho cuidado como nosotros hablamos, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en las preguntas que nos hacen a nosotros. Ten mucho cuidado en las respuestas que das. Seamos muy cuidadosos, no te hagas sabio en tu propia opinión. Sansón, sabiendo que dependía de Dios, de la gracia de Dios, y fue sabio en su propia opinión. Jugó, titereteó con el pecado. Tanto lo hizo que hasta que ya no se pudo librar. Tanto jugó a decir, no me voy a poder librar. Y si se libraba. Él confiaba tanto en que sí se iba a poder librar hasta que llegó el momento que no se dio cuenta, que entregó su secreto y que ya no se pudo librar. Muchas de las veces las personas piensan que se pueden librar una y otra y otra y otra, pero va a llegar el momento donde en ese proceso el diablo está descubriendo tu corazón y llega el momento donde tú vas a decir, no pude librarme. Sí, tenemos que ser sabios. Estos tiempos peligrosos también se darán en la era espiritual y en las enseñanzas doctrinales, porque el aparecer la apostasía estará violentando la sana doctrina, mis hermanos. El propósito de Satanás es violentar la sana doctrina. Por eso él saca este tipo de personas con este carácter en los últimos tiempos, para que saquen a las personas de sus principios, de sus enseñanzas espirituales, que saquen a las personas de sus ministerios, de sus fundamentos, amado hermano, de sus principios, los sacan de ahí. El diablo está trabajando. Sí, la Biblia dice, pero en el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención, oiga, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Primero, hay un consejo que Pablo dice, a estos evita. Aquí hay otro consejo que Pablo dice, voy a leer otra vez. Pero Pablo dice, no les prestes atención. Hay gente que no hay que darle atención. No darle atención no quiere decir que no le pongas atención. Darle atención es oír todo lo que la persona está yendo y que te contagie con todo lo que está diciendo. Pero puede estar yendo a la persona y no creerle y no recibir todo lo que la persona te está hablando. ¿Sabe usted que mi trabajo es ponerle atención a todos? Sí. Pero hay algunos que yo no les hago caso a lo que me están diciendo. Oh, sí, hermano, está bien, hermano, claro, correcto, está bien. Sí, hermano, claro que sí. Amén. Pero yo no estoy poniendo atención, porque a veces no es lo correcto. Entonces Pablo dice, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente que a veces viene con enseñanzas que tuercen la sana doctrina. Espíritus engañadores, gente que usa el engaño. Y usted sabe que esas personas al engaño, no les preste atención. Segunda de Pedro 3:3 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, ciegos, siguiendo sus propias pasiones. Burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Hay gente que ellos están solamente para que les cumplan sus caprichos. Hay gente que están ahí para que hagan lo que ellos dicen, que se muevan como ellos quieren.
Amén. Esas son la gente que tienen sus propias pasiones. Es la gente que trabaja para sí, para ellos mismos. Si no lo hacen como a mí me gusta, yo ya no voy a ir a esa iglesia. Pues lo siento mucho, aquí no lo hacemos como para que la gente le guste. Aquí lo hacemos para agradar a Dios. Lo siento mucho. Me voy a ir si no lo hace. Como alguien a mí una vez al principio de la iglesia me dijo: si usted no cambia todo eso y no lo hace como yo le estoy diciendo, yo me voy de la iglesia con mi familia. Váyase, lo siento mucho que usted se vaya. Me va a doler que se vaya, pero usted no me va a cambiar las cosas que Dios me puso a hacer a mí. Se fue con toda su familia. Hasta la fecha, hermanos, no se ha podido levantar. Y ahí está hasta el suelo con toda su familia. Divorciado ya, con problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque él quería sus propias pasiones. Él quería lo que a él le convenía. Y si yo hubiera permitido eso, ¿dónde estuviera la iglesia? La iglesia ya no estuviera aquí. Este lugar ya no existiera. Hay que evitarlos. Hay que evitarlos. Hay que no escucharlos. Hay que no prestarles atención. Porque si no, te van a dirigir al desfiladero. Cuidado. Esto se hará patente por el aumento de la maldad que va a ir destruyendo la vida moral y espiritual de la gente. Cada vez más, hermanos, el endurecimiento de los corazones irá matando toda piedad y toda convivencia humana. Oiga, el endurecimiento de los corazones va a matar toda piedad y toda convivencia humana. Va a terminar, hermanos, con la relación social. Va a terminar con el amor de las personas. ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismos? Hace la pregunta. ¿Por qué? Porque el orgullo, la soberbia hace que los corazones de los hombres se llenen de vanidad, de sentirse únicos al tener un título, un nombre y un reconocimiento. Eso, hermanos, de engrandecimiento provoca que el hombre se haga así. Amén. El querer ser grande, el tener el ser el presidente, el tener un lugar en el gobierno, hace que los hombres se hagan así cuando son orgullosos, hermanos. Amén. Muchas de las veces en el Señor también, el tener un lugar, el tener un puesto, el tener una posición en la iglesia, a veces hace a la gente orgullosa, hermanos. Los hace altivos. Y esto, hermano, viene y destruye a veces la iglesia o destruye la vida de ellos. Por eso el orgullo es muy peligroso y tenemos que tratar de controlarlo. El orgullo se está infiltrando cada vez más, se hace más patente en la iglesia y en siervos hoy en día, hermanos. Sí. Siervos, pastores orgullosos, ministros orgullosos, líderes orgullosos dentro de la iglesia, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. El orgullo se está infiltrando. Dice, son hombres carentes de un espíritu sumiso para respetar la autoridad. Pablo lo describe como desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Amén. Pablo los está describiendo de esa manera. También son implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, absolutamente carentes de dominio propio, desprovistos del poder de poner atajo a sus propios estímulos o impulsos. También dice, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores impetuosos, se apresuran a correr hacia el mal. Amén. También dice, infatuosos, están tan seguros de su propia opinión que no aceptan que nadie los contradiga. Amén. Esto es lo que significa infatuosos. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Esas son las características. Y lo más terrible es que algunos de estas personas las encontramos dentro de la iglesia profesando ser cristianos. Oiga, ahí se encuentran. Y tener mucho cuidado. Es ahí donde Pablo aconseja a la iglesia a estos evitar. Dice Pablo que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia.
Pablo anticipa que estos malos y engañadores hombres de los últimos tiempos irán de mal en peor engañando a la gente, pero ellos también serán engañados. Veamos 2 de Timoteo 3:13, dice: mas los hombres y los mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces es algo que va de declive, hermanos, y es algo que va sin freno, es infrenable, es algo que se va a ir manifestando cada día se va empeorando, se va poniendo más peor. ¿Por qué? Porque cada día el carácter de estos malos hombres se está fortaleciendo más, y cuando este carácter se fortalece más, los hombres se vuelven más perversos y se vuelven más malos. ¿Por qué los últimos días son peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este tipo de hombres son del mundo o están dentro de la iglesia, hermanos. Cuidado, porque se encuentran en las dos áreas. Pablo está hablando de gente dentro de la iglesia, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitar. Ahí habla Pablo a los de iglesia. Veamos a qué se refiere a la cizaña. Veamos que se refiere a la cizaña dentro de la iglesia, a falsos ministros, falsos cristianos llenos de avaricia y de hipocresía, sedientos de ser reconocidos. Estos son los engañadores. Estos son, hermanos, que se han filtrado de una forma de la iglesia o de la misma iglesia. Ahí en la misma iglesia se han formado. Amén. Ministros, líderes que no fueron humildes. Amén. Ministros, líderes que por su posición se enaltecieron, se engrandecieron, hermanos. Amén. Entonces fueron desobedientes a los padres, a los líderes, al pastor. Son desobedientes. Y esto, hermanos, hace que estos hombres se vayan desarrollando aún dentro de la iglesia. El mal también se desarrolla en la iglesia. Si no, el Señor no hablara de la cizaña. Amén. Entonces, cuando habla de la cizaña, es algo que está introducido, es algo que está entre el trigo. El trigo representa a la iglesia, los hermanos, los cristianos. La cizaña representa el mal que se siembra dentro de la iglesia. El diablo entrando en la vida, en la mente de las personas, a sembrar un mal en ellos para que ellos entren a la iglesia, y ese mal de fruto dentro de la iglesia, hermano, y va a crecer ahí, nace ahí junto con la del trigo, crece, y también a su tiempo también florece, pero cuando llega el tiempo de la cosecha, es sacado, es arrancado y es echado al fuego. Entonces no hay mal que dure toda la vida, mis hermanos. Así es que la iglesia debe dejar de practicar lo malo, el mal carácter, la mala actitud, los conflictos, las contiendas, las enemistades, los pleitos, los celos. Dejemos de practicar eso entre la iglesia, porque eso nos hace malos cada día. Amén. Y ese mal no va a durar. Y si la gente no suelta ese mal, entonces es digno de muerte, como dijo Pablo. Va a perecer también junto con el mal. Pablo usa la palabra apariencia. Si algo tenemos ahora es un gran énfasis en la apariencia, una proyección de imagen, hermanos. Eso es la apariencia, una proyección de imagen. No es el original, no es lo que debe ser. Ahora muchos ministros antes de salir al púlpito tienen sus peinadores, maquilladores, asesores de imagen, y sobre todo sus guardaespaldas. Bueno, ya ahora, hermano, como todo un artista, hay pastores que tienen sus guardaespaldas, hay pastores que los maquillan antes de, imagínense, hermano, pastor venga con la ceja delineada, sacada, maquillaje, con pelo puesto, del quita y pone, amén, un peluquín, imagínense, vanaglorioso, avaro, soberbio, que quiere más dinero y más dinero y más dinero y más avaro. Sí hay, hermanos, sí hay, pero aquí no hay de eso. Aquí reprendemos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí no hay eso.
Apariencia de piedad aquí no hay. Ahora muchos ministros antes de salir de, bueno, ya miramos eso, se preocupan por dar la impresión de que son de Dios, pero no tienen una experiencia interna real con Él. Solo dan la apariencia. Entonces tengamos mucho cuidado. Me gustó lo que la hermana Laura habló al principio, mis hermanos. Amén. Dios quiere gente real en su iglesia. Dios quiere gente real en sus púlpitos. Que no vengamos a hablar algo inventado. Que no vengamos a hablar algo practicado. Que no vengamos a hablar algo que nosotros queremos decir. Que vengamos, amados hermanos, preparados por el Señor, su palabra. Que vengamos dispuestos, con un corazón dispuesto, delante de su presencia, de pararnos aquí, dejar a Dios fluir a través de lo que nosotros vamos a hablar, a través de su Espíritu, hermanos. Está en nosotros. Que sea Dios haciendo el trabajo en este lugar. Que le demos el lugar que se respeto, que se merece este lugar. Que honremos este lugar. Que honremos la casa de Dios, mis hermanos. Apariencia de piedad. Hombres que dan la apariencia de que van en pos de Dios y que hacen lo que agrada a Dios. Oiga, van en apariencia. Estos deslumbran a la gente con 2 o 3 versículos, pero no disciernen lo que realmente están diciendo. Yo siempre le aconsejo, especialmente al ministerio, les aconsejo: prepare su sermón, estudie bien su sermón y predique algo que usted puede predicar. No se invente algo. Amén. No quiera sacarse, ay, me lo saco debajo de la manga. No, traigas algo preparado. Por eso les hablo un día antes o 2 días antes, para que ustedes preparen algo y que realmente vengan y expongan una buena palabra del Señor. Y sobre todo, ustedes preparen el mensaje. Que no se los preparen. Amén. Yo me doy cuenta cuando ustedes estudiaron. Y también me doy cuenta cuando ustedes preparan el mensaje. Cuando ustedes prepararon el mensaje, ustedes usan las palabras que ustedes saben decir y usan la forma en que ustedes saben enseñar. Pero cuando alguien les prepara el mensaje, ustedes hablan lo que otros hablan y quieren decir lo que otros quieren decir. Y otros hablan a través de ustedes, se expresan a través de ustedes. Y luego dicen: ese es el mensaje que le preparé yo, mira, ¿cómo ves? Pues quizás usted no se aventó, pero sí lo aventó, y él se aventó bien aventado, que no salió nada. Entonces, mis hermanos, seamos dedicados. Esa es nuestra responsabilidad, en nuestro trabajo, en nuestra misión, en nuestra comisión. Cuando no lo hacemos de esa manera, algún daño vamos a dejar ahí. Cuando no usamos bien la palabra de verdad y no manejamos bien la espada, vamos a dejar un corte por ahí mal hecho. Con la palabra. Después el pastor tiene que salir a auxiliar, a decir: no, eso no es así. Eso es así. Amén. Porque no puedes dejar una espada metida ahí, mal metida ahí, que quede sangrando la vez la persona. En otras palabras, una enseñanza, una doctrina incorrecta que puede entrar al alma de la persona y convertirse la persona en esa doctrina equivocada. Amén. Por eso hay que rectificar. Dice el apóstol Pablo: llama a Timoteo y al pueblo de Dios para que su conducta sea perfecta. Segunda de Timoteo 3:10 dice: pero tú haz según mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Amén. Entonces Timoteo recibe un modelo de cómo se debe de hacer. Y en otras ocasiones Pablo dice que como Cristo lo hizo, como él imita a Cristo, que de esa manera le imiten a él. El hombre, la mujer que te va a guiar espiritualmente, que te va a aconsejar espiritualmente, tiene que ser un hombre, hermanos, que tiene la guía y la dirección de Dios, que imita a Dios. El hombre, la mujer que vas a imitar, que sea un hombre, una mujer que imita a Dios. Por eso Pablo aquí le da el modelo de carácter a Timoteo, en que se tiene que manejar dentro del ambiente espiritual. Voy a cerrar con esto: bendiciones de Dios en tiempos peligrosos, mis hermanos. Amén. Aunque los tiempos son peligrosos, también los tiempos son recompensados de parte del Señor.
No solamente nos vamos a estar quejando por la resistencia de ellos, también Dios nos da la bendición para que nos gocemos, hermanos. Pablo decía que él se gozaba en medio de las tribulaciones. Entonces los tiempos difíciles, los tiempos que estamos viviendo, son para cuidarnos de ellos. Amén. Y aleluya. Y también gozarnos en lo que tú te cuidas de ellos. Dios también te va a estar recompensando por el cuidado que tú tienes. Bendiciones de Dios en tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a recordar que Dios y solo Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Tenemos que recordar, tenemos que aprender que Dios, solamente Dios, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en estos tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a apreciar el tesoro que tenemos en Cristo. Amén, hay que valorar. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a apreciar. Estos tiempos peligrosos nos ayudan a poner en orden nuestro sistema de valores. Estos tiempos peligrosos somos movidos a ampararnos en verdad en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Estos tiempos peligrosos vemos cuán frágiles somos y a la necesidad que tenemos debido a dependencia del Señor. Estos tiempos peligrosos podemos glorificar a Dios al mostrar nuestra confianza y seguridad en Él. En estos tiempos peligrosos se caracteriza en nuestros corazones el anhelo de que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Aleluya. En tiempos peligrosos se acrecienta en nuestro corazón el anhelo que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Es lo mismo. 7 características que ha de tener todo hijo de Dios en los últimos tiempos. Pónganse de pie, hermanos. 7 características que debemos de tener. Estos son consejos finales que debemos de tener en los últimos tiempos. Visión espiritual. Amén. Tenemos que tener visión espiritual, número 1. Número 2, una fe personal. Ya no requiere de lo que otro cree, es lo que yo creo. Fe personal. 3, consagración en Dios. Amén. 4, sujeción a otros siervos de Dios. 5, lealtad a la verdad. 6, aceptación de la cruz sobre su alma. 7, y discernimiento espiritual. Esos son 7 consejos que nosotros debemos de tener, o 7 cosas que debemos de hacer para nosotros, hermanos, no caer en ese engaño, no caer en ese mal, no envolvernos en ese carácter de los últimos tiempos. Eclesiastés 12:13 al 14 dice: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Al final de cuentas, todo va a quedar descubierto. Amén. Así como el hombre se para delante de un espejo, dice que así compareceremos delante del Señor. Todo va a ser descubierto. Así es que no importa cuánto lo esconda, cuánto se esconda para hacerlo, dónde lo haga, al final de cuentas, toda cosa cubierta, sea buena o sea mala, toda cosa será descubierta, sea buena o sea mala, tarde que temprano. Por eso, hermano, hagámoslo bien. Este mundo necesita hombres y mujeres de bien para que los tiempos, hombres y mujeres buenos para que los tiempos sean buenos. Amén. Los tiempos se hacen buenos cuando los hombres son buenos. Pero hay tiempos malos cuando los malos empiezan a gobernar la tierra. Cuando los malos empiezan a dominar la tierra, hermano, parece que consume lo bueno, pero no en su total, no en el todo. Mientras Dios sigue siendo Dios, las cosas buenas todavía subsisten y todavía van a estar ahí. Amén. Y Dios está llenando el corazón de hombres y de mujeres de su buena palabra, para que los hombres sean buenos
que los hombres, en lugar de tener la obra de la carne, que tengan los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Amén. Y contra tales cosas no hay ley que se manifieste y que les quiera cambiar. Están establecidas de esa manera, mis hermanos. Antes de despedirnos, yo quiero orar por nuestro hermano Marvin Giovanni, ¿verdad? Él se acercó hace un momento. Pasa el hermano que enfrente.